tarde de lo habitual por el derbi entre Hereda San Pablo y el Valladolid, pero ya estamos aquí. Buenas noches. Acuerdo entre la Consejería de Sanidad y los sindicatos médicos en Castilla y León. Los facultativos de primaria tendrán un tope de 35 citas cada día y estarán una media por paciente de 10 minutos. Además, no podrán pasar más de 2 días desde que se pide cita hasta que nos atienda el médico de cabecera. Pues la última vez tardaron 7 días, una semana entera. Que normalmente antes era pues al día siguiente o 2 días. Con los pequeños y bueno, pues son cosas que entiendes un poco urgentes y que al final te dan cita pues para 8, 9, 10 días y igual lo necesitas para el día siguiente. Al hilo de esto, el Partido Socialista pedirá mañana en la Comisión de Sanidad que se sustituya el plan de choque para paliar las listas de espera, porque dicen que no funciona. Y el consejero de Sanidad ha reconocido hoy que tras la jubilación de varios sanitarios y con el número actual de alumnos que salen de las facultades, faltarán recursos en varias especialidades. Sobre todo de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, y empezamos también a ver problema en cuanto a falta de enfermeras, que también es preocupante. Realmente en los próximos años, con las previsiones que tenemos, también va a haber, por el número de jubilaciones que se prevén y el número de alumnos y alumnas de las escuelas de enfermería, de la facultad de enfermería, vamos a ver que también podemos tener un problema en esta categoría profesional. Y hoy tenemos que volverles a hablar de la implantación de la zona de bajas emisiones en la capital. El contrato continúa suspendido y la demanda interpuesta por el PP ha sido admitida a trámite. Carolina Blasco insiste en tramitar la preceptiva ordenanza. Formalizado la demanda en relación con este contrato de la zona de bajas emisiones. No hay contrato válido de obras. No hay contrato válido de obras cuando no hay ordenanza previa. Les presento ya que nos acompañan en la mesa. Por un lado, Salvador de Foronda. Buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches. A su lado se encuentra Chema Jiménez. Chema, ¿cómo estamos? Muy bien, buenas noches. Encantado de estar aquí, divinamente. Se te ve en la cara además, ¿eh? Sí, la cara de frío todavía. Bien, muy bien, todo muy bien. Bueno, hoy estamos mejorando un poco. Sí, un poquitín. Con qué poco nos conformamos, ¿verdad? Bueno, a ver, siendo de Burgos tampoco deberíamos de quejarnos, estamos acostumbrados. Pero que todo se olvida, aunque seas de Burgos, si tus últimos 10 años han sido livianos en cuanto a meteorológico, se te olvida. Por cierto, lo del cambio climático me lo tiene que explicar alguien, porque madre mía, o sea, nieva, llueve, hace frío. De todo, sí. Pues esto es una señal de que ese cambio climático no es tan grave, que tampoco nos vendría mal. ¿Y Burgos no te dejará frío? No, desde luego. Estamos helados. Eso es claro, que es peor. Bueno, pues para analizar, lo voy a en el sumario. El acuerdo llegado entre la Junta de Castilla y León y los sindicatos médicos, contamos con la presencia del vocal de tutores del Colegio de Médicos de Burgos, se llama Ángel Matilla. Buenas noches, ¿cómo estamos, Ángel? Buenas noches, Rafa. Gracias por acompañarnos. La verdad que, iba a decir, lamentablemente, vosotros cada vez estáis más en boca de todo el mundo, ¿no?, por la situación que atraviesa la sanidad a nivel nacional, y este acuerdo viene a solucionar algo, por lo menos aquí en casa, en Castilla y León. Pues esperemos que sí. La verdad es que yo siempre prefiero un acuerdo que el desacuerdo, o por lo menos de lo que venimos, que llevamos muchos años sin tener soluciones o una expectativa de soluciones a los problemas que veníamos arrastrando en el sistema público en general y en la atención primaria en particular. Luego vamos a profundizar en unos minutos en qué consiste este acuerdo, pero realmente, ¿en qué vamos a avanzar a corto plazo los usuarios de la sanidad pública? Sobre todo en la accesibilidad. Siempre se ha hablado del ámbito de la atención primaria como un ámbito muy accesible, pero es verdad que ante la escasez de recursos humanos, ante la falta de médicos, cuando alguien pedía cita, y hemos visto algún ejemplo, pues es verdad que se dilataba, porque al final las vacaciones, las bajas, lo tenemos que cubrir unos compañeros a otros. Y eso, pues evidentemente, tiene los problemas que conlleva de presión asistencial, de saturación, y para los propios profesionales, que son los primeros que lo sufrimos. Bueno, pues esperemos dar alguna buena noticia a los espectadores en los próximos minutos, para que nos desgloses en qué consiste ese acuerdo. Enseguida será Ángel, pero antes vamos con la actualidad política, porque como ya avanzó en este plato hace unas semanas, la candidata del PP a la alcaldía de Burgos, Cristina Ayala, la actual portavoz en el ayuntamiento, Carolina Blasco, seguirá liderando la oposición popular por lo menos hasta el mes de mayo, antes de la próxima legislatura, antes de elecciones. A partir de ahí, ella va a reflexionar sobre dónde quiere estar en la siguiente. Le escuchamos.
Tendí mi mano para liderar un proyecto que me hacía mucha ilusión. No han querido confiar en mí, no pasa absolutamente nada. Entró, lógicamente, en un periodo que creo que debe ser reflexión. Carolina Blasco reflexiona sobre su futuro político, pero tiene muy claro cuál es su papel en el presente, así como el de la candidata Cristina Ayala. Pues cuando se habla de proposiciones o si se presentan proposiciones de futuro, pues lógicamente tenga que supervisarlas, tenga que hacer planteamientos a largo plazo, sea ella la que tiene que tomar esas decisiones, porque no podemos comprometer hoy el futuro cuando no sabemos cuál es el proyecto que va a presentar. Y cuando estamos hablando de hacer oposición, que es a lo que me he dedicado, y criticar la actuación del bipartito, porque en eso es lo que consiste también la oposición, pues esa tarea me corresponde a mí. Blasco y Ayala se han reunido juntas y con el partido. No hay conflicto entre ellas ni en sus funciones, pero el actual portavoz del Grupo Municipal Popular no participará en actos de campaña. Creo que es un periodo de reflexión en donde cumplo con mi responsabilidad, sobre todo con el compromiso que he asumido con los ciudadanos. Y yo creo que además no es bueno que se plantee una rivalidad entre nosotras. Ella es la que tiene que tener ahora todo el protagonismo para presentar el proyecto del Partido Popular. Carolina Blasco terminará la legislatura como portavoz de la oposición, pero reflexiona sobre dónde quiere estar en la siguiente. Con estas declaraciones se pueden abrir muchos escenarios porque lo cierto es que Blasco tampoco ha sido muy concreta. ¿Pensará seguir en el PP o no? ¿Optará por una candidatura independiente o en otro partido? ¿Abandonará la política? Hay muchos escenarios abiertos a raíz de lo que ha dicho hoy Salvador. Bueno, lo más seguro que tiene es volver otra vez a la universidad, ¿no? Quiero decir que el paso de la política y luego cuando se termina, gente como yo, gente como ella o gente como Chema, que tenemos nuestro trabajo, que eso es lo importante del político, saber volver a su sitio. Tiene un sitio donde ir y además es que lo hará perfectamente y lo hará estupendamente. Decisiones de luego de seguir el partido y el otro, pues no lo sé, ya son reflexiones particulares y reflexiones que tiene que meditar y es ella la que tiene que decidir. Pero bueno, yo creo que Carolina seguirá en el partido. Sí. O sea, que esas voces que apuntan a que podría estar tanteando a determinadas personas para una candidatura independiente no le das ningún tipo de credibilidad. Yo no le doy credibilidad, se habla mucho y la gente sobre todo, y además como yo también he estado en el candelero, he oído de todo, se habla de todo, pero bueno, yo creo que ella no ha dicho absolutamente nada y que bueno, el silencio es el silencio y cada uno tiene que hacer una reflexión y en un momento determinado, si de esas reflexiones quiere decir algo, pues bienvenido y las escucharemos. Pero por lo demás yo creo que acabará bien la legislatura y sobre todo yo pienso que es una señora y una buena política y que se irá por la puerta grande. Volviendo a lo que ha dicho esta mañana en la comparecencia, recuerdo, ha afirmado que no va a estar en la campaña electoral para los próximos comicios el 28 de mayo. Y claro, también tiene una postura un poco difícil, Chema, porque siendo ya la portavoz del Grupo Municipal Popular, pero siendo la candidata de otra persona, hasta las proposiciones que van a elevar al Pleno estos 6 meses que quedan, las va a consensuar con la actual candidata. Es decir, va a ser doble de trabajo, ¿no? Esta seguramente será una de las razones por las que el Partido Popular tardó tanto en designar al candidato, o candidata en este caso. Porque es verdad que se producía una situación complicada, ¿no? Las reiteradas peticiones de Carolina que quería repetir cuando el Partido Popular tenía claro que no lo iba a hacer, seguramente ha retrasado la decisión para que el periodo de transición, que no va a ser fácil, pues sea al menos fuese más corto, ¿no? Y en una transición normal es lo que tiene que pasar, que el candidato o la candidata en este caso pues hable con la portavoz y coordinen políticas, ¿no? Vamos a ver cómo lo llevan porque evidentemente, ante la ambición que tenía Carolina de repetir, pues no será tan fácil, ¿no? También es verdad que yo creo que muchos concejales están en la línea de la nueva candidata y por lo tanto ahí se facilitarán algunas cosas, ¿no? Pero déjame decir una cosa en la línea de lo que decía Salva. A ver, la política, yo lo he dicho aquí algunas veces, es poco agradecida, sobre todo en el ámbito interno de tu partido, es decir, los partidos son auténticas máquinas de matar desde el punto de vista político a gente de su propia formación. Y por lo tanto uno tiene que saber cuándo ha llegado su momento y volverse a casa, volverse a su trabajo y no pasa absolutamente nada, ¿no? Vivimos ahora una tendencia en la que parece que la política se ha profesionalizado cada vez más y hay gente que aspira a vivir toda la vida de la política, ¿no? Yo creo que eso es un error, hay que saber retirarse a tiempo y hay que saber hacer otras cosas en la vida, ¿no? Que yo soy de los que piensan que la política debería ser obligatoria. Todo el mundo debería ser concejal de su pueblo, 4 años al menos, para que vea lo que es esto, pero que es un trabajo o una dedicación transitoria, que la vida es mucho más larga y hay muchas más cosas que hacer que solamente dedicarte a la política.
Sí, pero si te has dado cuenta, las primeras frases que hemos puesto en esta noticia era no cuentan conmigo para este nuevo proyecto. Eso es una decepción absoluta. Quien aspiraba a candidata no tiene sentido que aspire a ser concejala, por lo tanto es verdad que desde el punto de vista local ya no tiene ningún papel, ¿no? También ha dicho que ella va a seguir hasta mayo de portavoz de la oposición, con lo cual también le estaría limitando la salida a otro partido político, si no le ha fallado el subconsciente, ¿no? Que esté pensando en otros ámbitos de la política, en el ámbito regional, en el ámbito nacional, pues no lo sé, y seguramente la decisión no solo sea suya, ¿no? Sino que también será del Partido Popular. Y por lo tanto, yo creo que ahora lo que le toca es volverse a la universidad, estar allí tranquila y, bueno, pues si tiene que volver a política se volverá, pero no tomártelo como un drama porque, de verdad, se pasa en pocas semanas. Salva. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Chema. Yo me fui tranquilamente y viene un periodo de reflexión, ¿no? Lo primero que hice fue escribir un libro de tributos. Bueno, pues quiero decir que se ha publicado. Tú vaya mal a reflexionar, qué duro. Pero bueno, luego vuelves a tu despacho, vuelves un poco a tu vida, te viene bien ese periodo de reflexión, te viene estupendamente el salir de la política. Fueron 8 años muy complicados y eso sí que vale la pena, ¿no? Y luego, sobre todo, hay una cosa que es importante, ¿no? Que me acuerdo de una pregunta que me hiciste tú cuando me fui, ¿no? Sobre todo qué había olvidado de la política, ¿no? Sobre todo quité mucho tiempo a mi familia y eso es una realidad, ¿no? Bueno, pues vuelves otra vez y aprecias más la vida propia, la vida particular, la vida de no estar todo el día en los periódicos y salir, bueno, y eso merece la pena, también es importante y a lo mejor pues vuelve Carolina a la universidad y vuelve después de 12 años y dices, bueno, pues me encuentro tan a gusto aquí, es decir, bueno, tiene su momento, sigo insistiendo, su momento de reflexión y en ese momento de reflexión que todos pasamos tomará una decisión que seguramente será acertada y seguramente que cuando tomas esas decisiones te llenan por completo, ¿no? Porque son decisiones pensadas y sin ninguna presión. Por lo menos lo que sí que estamos viendo o a lo que estamos asistiendo es a que no va a haber ruido entre la candidata que se había postulado 3 veces, ahora que sabe que no va a ser ella, ¿no? Que mucha gente se pensaba, ya verás ahora, va a haber mucho ruido, va a haber mucho malestar, va a haber muchas declaraciones. No, aquí yo creo que están actuando de una manera pues bastante inteligente, ¿no? Y a la vez educada. Yo creo que una cosa es lo que se pueda decir por ahí, que diga la gente, ¿no? Y otra cosa es que ella es una persona también de partido, estar 12 años en un partido político, 12 años en un ayuntamiento, 12 años defendiendo los ideales de ese partido político, no dan para coger y decir, bueno, me voy a salir un poco del tiesto y voy a tomar voy a cambiar mi personalidad con respecto a lo que era el sentir del partido. Y por lo tanto yo creo que no, yo creo que ella seguirá hasta el final y sigo diciendo ahí estupendamente. Bien, pues otro asunto municipal, antes de cambiar de tercio, porque los tribunales han admitido a trámite la demanda interpuesta por el Grupo Municipal del Partido Popular por el contrato para la implantación de la zona de bajas emisiones. Ahora mismo está suspendido y el PP pide al Ayuntamiento que desista del mismo. La demanda se sustenta en la falta de una ordenanza y la falta de transparencia del contrato. Eso para imprimirlo. No hay ordenanza, entonces no puede haber un contrato para hacer obras que delimiten las zonas de bajas emisiones que no están aprobadas por ordenanza. Eso está clarísimo y eso es lo que ha basado, además, el juzgado, la adopción de medidas cautelares. Y, en segundo lugar, no se han articulado en este contrato las medidas adecuadas para que sea un contrato limpio. Cambiamos de asunto, nos miramos a los bolsillos porque estamos ante un encarecimiento generalizado de las hipotecas y del crédito al consumo y la tendencia va a ir a más este 2023. Mientras tanto, hoy la vicepresidenta segunda Yolanda Díaz y la ministra Ione Belarra han utilizado las cuentas récord de algunos bancos para insistir en la necesidad de aumentar la presión fiscal al sector. Quizás sea una forma de desviar la atención con la polémica ley del solo sí es sí, Chema. Lo cierto es que si hacemos una comparativa del resto de entidades de la Unión Europea, nuestros tipos de interés están por encima. Sí, y además es verdad que la banca no está repercutiendo ese tipo de interés en los plazos fijos, por ejemplo, en los productos que los consumidores tienen también de los bancos, ¿no? Es decir, es verdad que hay un desajuste en la banca que seguramente, unido a la noticia del BBV, ¿no? Que ha dado el resultado del año pasado, y claro, es tan escandaloso que, bueno, pues que se plantean estas noticias, ¿no? A ver, es verdad que lo fácil es tirar contra la banca, ¿eh? O sea, es que está chupado, o sea, pero claro, también deberíamos, es decir, yo creo que puede haber motivos para, incluso se está hablando de topar las hipotecas, de que no suban los tipos variables, de fin, de poner algún límite,
los que vieron hace tiempo, Salva, que el tipo fijo era lo adecuado, pues seguramente diga, oye, que yo a tipo fijo también he pagado más en algunos momentos. Es verdad que todo esto es muy complicado, ¿no? Pero es verdad que yo siempre hago la misma reflexión, sin banca no podemos vivir. Imaginémonos un país en el que no haya sistema financiero, es imposible, en el que no haya banca, es imposible. La banca pública es una cosa que también me parece que ya es cosa del pasado y por lo tanto está bien que se planteen medidas, pero yo creo que habría que evitar el populismo, o sea, esto de los banqueros son todos malvados y como que la banca no diera trabajo ni hubiera empleados además de todo tipo de categorías, de trabajadores con salarios bajos, o sea, es decir... Si ya no es lo que era la banca, claro, efectivamente. Exacto, esto de tirar contra la banca de por sí, oiga, hagamos, o sea, está bien que se planteen una idea, pero yo creo que con cierto rigor y reconociendo también que la banca es importante, ¿no? Bien, Salvador, como economista, seguimos perdiendo poder adquisitivo. Precios caros en la cesta de la compra, precios más caros en las hipotecas, sueldo parecido... Un agujerito. Un agujero, pero sí que es verdad que hay un agujero, ¿no? Pero bueno, lo que se tiene que llegar, sobre todo en vez de esas subidas del salario mínimo, pues lo que se tiene que ir a una reducción de impuestos. Los impuestos han subido 42 impuestos en los últimos 4 años, ¿no? 42 impuestos que te quitan también poder adquisitivo, te quitan el dinero en manos del público. Entonces, ¿qué es mejor? ¿Subo el salario o bajo los impuestos? Si subo el salario, suben también los impuestos sobre esas subidas, ¿no? Y al final te quitan lo que te han dado y un poco más. Pero fíjate, volviendo un poco al tema que decía Chema de los tipos de interés, yo me acuerdo cuando hicimos la reestructuración del consorcio, me acuerdo que en uno de los plenos, bueno, y en la comisión, bueno, pues toda la gente se echó encima de mí porque establecimos un tipo fijo de interés. El tipo fijo se firmaba el mismo día de la firma del convenio en el notario y era una media de un swap que se sacaba 1 hora antes de la firma del notario, más el Euribor, y era una media. Y se estableció un tipo fijo. Y el tipo fijo salió al 1,47 durante 15 años y 25 años. Y entonces, pues está el Euribor negativo, este tío nos ha llevado. Entonces, quiero decir con esto que los bancos toman una decisión, pero también los ciudadanos tienen que tomar otra decisión, y todos queremos estar. Los bancos, con el nuevo impuesto que les han puesto, tienen que pagar 3.000 millones de euros. Y eso restringe la capacidad de endeudamiento para los ciudadanos en 50.000 millones de euros, con lo cual todo va así, es decir, y los bancos en España no han ganado, donde han ganado ha sido fuera, eso tampoco lo olvidemos. Sí, BBVA, por ejemplo, que ha sido el principal aludido hoy por la ministra Yolanda Díaz, tiene ahora mismo el 50 y pico % de su facturación concentrada en ingresos de México, más claro, que de España. Sí. Entonces aquí, y luego aquí les han puesto un impuesto de un 15%, con lo cual pues los bancos andan un poco no asfixiados, sino que esto va a acabar en los tribunales, y además te voy a decir una cosa, jurídicamente lo van a ganar los bancos. Va a ser un litigio interesante, sí, desde luego. Hablabas de sueldos, pues ayer se lo contamos prácticamente a tiempo real, cuando Pedro Sánchez anunciaba la subida del salario mínimo interprofesional hasta los 1.080 euros. Esta subida va a beneficiar en Burgos a 12.000 trabajadores, 4.000 de ellos menores de 34 años. Serán 12.000 los burgaleses y burgalesas que van a verse beneficiados por ese aumento del 8% en el salario mínimo interprofesional. Un aumento del salario mínimo interprofesional que se ha demostrado como una magnífica política para acabar con la pobreza salarial, disminuir la brecha salarial también entre mujeres y hombres y beneficiar a los jóvenes. Era Esther Peña, la secretaria provincial de los socialistas en Burgos, cargo que tenía antes nuestro invitado, nuestro colaborador. Ya no me acordaba. Qué pena que en la foto de este acuerdo no esté la patronal, que es al final quien paga. Sí, la verdad es que esto de llegar a acuerdos y que pague otros es maravilloso. A ver, es verdad que la patronal, yo creo que se equivocan oyendo la reunión, aunque creo que tienen algún argumento. Es verdad que ellos hacen una propuesta hace un mes y el gobierno no les da respuesta, ni siquiera de si se van a atender sus peticiones o se van a negociar, ¿no? Bueno, dijo Garamendi que cuando se planteó la reunión ya estaba todo decidido. Sí, esto era evidente y que la noticia quería que fuera, el gobierno quería que fuera esta y es la que ha sido. Vamos a ver, a mí no me parece mal que suba el salario mínimo interprofesional, pero hay que tener en cuenta una cosa. De los 12.000 burgaleses, en este caso, que se ha puesto el ejemplo, que se van a beneficiar, la mayoría son trabajadores de pymes. Las grandes empresas no tienen problemas con el salario mínimo interprofesional. Las grandes empresas tienen convenios muy por encima del salario mínimo. Por lo tanto, el problema son las pymes, ¿no? Y a las pymes, que les cuesta mucho más pagar, evidentemente, una subida de salarios, aunque pueda parecer escasa, no se les da nada a cambio. Es decir, en la línea que comentaba antes Salvador, es decir,
sube las cotizaciones sociales, sube los impuestos, suben los salarios. Es decir, al empresario, a la pyme, también hay que dar la salida de otro tipo, ¿no? Hay que, seguramente, oiga, usted suba los salarios a sus trabajadores, pero pague usted menos cuotas sociales o pague usted menos impuestos. Es decir, yo creo que ahí debería de buscarse una fórmula que dejase de ahogar tanto al sector empresarial, sobre todo, insisto, a las pymes, porque esto está dirigido a empresas que tienen un trabajador, 2 trabajadores, 3 trabajadores, que no tienen convenio propio o convenio colectivo convenio propio que está muy por encima del salario mínimo. Fíjate que cuando un día hablando con mi amigo Antonio Garamendi, yo le comentaba, digo, tienen que ser muy difíciles las reuniones, ¿no?, cuando te juntas con gente que no tiene empresas, que no ha trabajado y que no sabe lo que es una cotización social. Y entonces, intentar negociar sobre algo que no saben, porque es que suben las cotizaciones sociales, lo subo el 8,6, y significa que por cada trabajador hay que pagar 2.000 euros, 1.600 y pico euros que paga el empresario y casi 300 euros que paga el trabajador. Entonces, realmente se va ahogando a la empresa. Si a todo lo que decía Chema empezamos a subir todos los 42 impuestos que se han subido y empezamos a subir en los tramos de la declaración de la renta, resulta que yo te doy 5, pero has subido un tramo más y ahora te aplico la renta que ha subido un 37%, un 30% en el primer tramo y un 37% en el segundo. Con lo cual te quito lo que te he dado y además te quito algo más. Es decir, la política fiscal aquí en España se lleva fatal, es decir, no hay un acuerdo de política fiscal desde hace muchos años. Lo mismo se suben los impuestos azucarados, que se sube el impuesto de transmisiones un 17%, y el impuesto de sociedades se ha modificado 4 veces, se ha subido, ha tenido 4 subidas. Pues fíjate, Salva, a pesar de este panorama, la previsión de crecimiento ha sido superior a la estimada inicialmente en España. Concretamente en Burgos la situación es muy buena a nivel industrial. Bueno, ha sido buena y siempre lo he dicho, sencillamente pues el pago de la luz no es lo mismo lo que se está pagando en Alemania a 400 y pico, lo que es el megavatio, con lo que se está pagando aquí en España o en Burgos, que se está pagando pues a lo mejor a 80 y tantos o 100. Claro. Entonces los costes de producción son más baratos, entonces el beneficio es mayor, la producción es mayor y se contrata más gente, con lo cual el empleo se va reducido. Bien, pues vamos ya con nuestro invitado, el vocal de tutores del Colegio de Médicos de Burgos, Ángel Matía, que viene a hablarnos del último acuerdo entre médicos y la Consejería de Sanidad de la Junta. Gracias, Ángel, por estar con nosotros desde el principio. Si quieres comentar algo de los temas de actualidad, puedes hacerlo sin problema, que a veces me da un poco de palo que estén ahí arrinconados esperando que os toque el turno, pero bueno, que libremente luego puedes comentar lo que tú quieras. Vale, pero antes vamos a poner en antecedentes a los espectadores este convenio. Tanto médicos como consejería han convenido que los facultativos atenderán a 35 pacientes al día como mucho y estarán con cada uno 10 minutos. El objetivo no es otro que reducir las listas de espera en Castilla y León y que no pasen más de 2 días desde que se pide cita hasta que nos atiende el médico de cabecera. Sanidad acuerda con los médicos dejar como indefinidas las peonadas para reducir las listas de espera provocadas por la pandemia. Siempre que haya necesidad de ello en cada una de las consultas, en este caso, o haya necesidad de ello en la lista de espera de consultas de quirúrgica o de pruebas complementarias, dejarlo establecido mediante la correspondiente orden. Por primera vez se fija un máximo de 35 pacientes al día en atención primaria y 28 en pediatría, con un tiempo de 10 minutos por consulta. Si es necesario ampliar a más, será de forma voluntaria y extraordinaria por las tardes. Los médicos no pueden seguir sobrecargados como están en este momento. Y será a través de ver un número, me parece que es de 20 pacientes, 20 o 25 pacientes por la tarde, y se les dará una incentivación, como es normal, a cualquier trabajador que trabaje en horas extraordinarias, se le dará una cantidad que supone 322 euros. Se producían excesos de demanda que provocaban que se vieran 70, 80 pacientes, pero en muchas ocasiones debidos también a la cobertura de ausencias. Este acuerdo también establece la ventaja de que ese sistema se va a poder utilizar para la cobertura de esas ausencias. También se pagarán más las guardias. Así, Castilla y León estará entre las 4 comunidades que más pagan a los médicos por la atención continuada. Pues la primera pregunta, esto porque nos ha hecho antes y realmente ¿en qué va a desbloquear la situación existente? Ángel. Bueno, pues a mí eso me hubiera gustado saber, porque evidentemente la principal reivindicación por parte del colectivo médico siempre ha sido la limitación de la agenda, sobre todo en el ámbito de primaria, porque de hecho en el ámbito hospitalario está limitado. Entonces era una cosa que se daba de forma paradójica y que de hecho era un agravio comparativo del ámbito hospitalario respecto al de primaria, que es una de las cosas que a veces incide cuando luego cuesta que los que van a hacer el famoso MIR, la especialidad,
cojan el ámbito de primaria, porque las condiciones laborales son mucho más penosas que las del ámbito hospitalario. Cuando las especialidades, el acceso está en las mismas condiciones, el examen es el mismo y esto no tenía ninguna necesidad de que hubiera sido así. Entonces yo, lo primero, me alegro. Esto además, como decía, era la primera reivindicación por parte de los médicos del ámbito de atención primaria, porque como muy bien se ha dicho en los que han salido en los medios de comunicación, es verdad que hemos llegado a soportar 50, 60, 70 y además no de días puntuales, durante semanas y de forma habitual. Llegaba la epidemia de la gripe, o llegaba el verano, o llegaban periodos vacacionales en los cuales evidentemente los profesionales tenemos que coger esas vacaciones porque si no, no hay manera de que recuperes fuerzas para seguir viendo esa tremenda presión asistencial. Entonces teníamos un problema ahí planteado y había que darle solución. Si no hay profesionales y no les va a haber en el ámbito de primaria, porque depende también, y luego lo podemos hablar de diferentes especialidades, pero en primaria si no va a haber profesionales, evidentemente a los que están hay que incentivarles y mejorarles sus condiciones, porque es que no hay otra, no va a haber quien pueda cubrir esas necesidades. Bien, en lo que se ha quedado en el acuerdo es que veáis 35 pacientes a 10 minutos máximo cada uno de ellos de forma diaria, pero para esto tenéis que hacer horas extras, porque hay un complemento de 300 y pico euros contemplado en este acuerdo. Sí, por una parte tenemos las consultas normales, que son consultas en las cuales es un periodo de 7 horas, que ya es un periodo muy amplio, que si vamos a otros estamentos de la administración tenemos un horario incluso mucho más reducido. Pero bueno, nosotros partimos de la realidad, 7 horas. De esas 7 horas, lo que se ha llegado al acuerdo es que 25 de ellas van a ser de esas demandas, de esas consultas, van a ser presenciales y esas van a ser de 10 minutos. Estamos hablando que ya solo con eso estamos hablando de más de 4 horas, de esas 4 horas de las 7 horas. Luego aparte habría otras 10 consultas que esas las podría gestionar el médico y ahí están incluidas todo lo que es la tramitación y la carga burocrática, estarían incluidas las consultas telefónicas y los domicilios, porque recordemos que en primaria también uno de los aspectos son la atención domiciliaria. Y si eso lo sumamos, de esas 7 horas, luego nos quedan pendientes otros aspectos que están contemplados dentro de la actividad de un médico, como es la actividad docente y la actividad investigadora, aparte de la asistencial. De hecho, nosotros, una vez al menos a la semana, tenemos una hora de reunión del equipo. Nosotros somos equipos, somos centros de salud. Trabajamos diferentes profesionales, diferentes categorías, y aparte de los médicos, tenemos enfermeras, tenemos auxiliares, administrativos, celadores, y al menos una vez a la semana hacemos una reunión para organizar el funcionamiento del centro de salud y para que las cosas funcionen adecuadamente. Entonces, hay aspectos que no están incluidos. Tenemos también la investigación, que es verdad que se hace menos que en un hospital, pero precisamente se hace mucho menos por la menor disponibilidad de recursos y de tiempo, básicamente de tiempo. Entonces hay algunos aspectos por eso que no están contemplados, que si sumamos todos, no sé si vamos a pasar de las 7 horas. Pero el alivio no se contempla por el trabajo que hacéis en las 7 horas, sino trabajando por las tardes, horas extras. Por las tardes o por las mañanas. De hecho, nosotros, yo estoy en un centro urbano, yo trabajo en el OPESAID, uno de los centrales de aquí de Burgos, y por ejemplo estamos haciendo un pilotaje, un plan piloto precisamente con esto que llevamos desarrollándolo un mes, y lo estamos haciendo por las mañanas. ¿Por qué? Precisamente para no sobrecargar las tardes. Uno de los aspectos que nos penaliza más a los médicos precisamente es la conciliación de la vida laboral y familiar. Ya hacemos una tarde que es también uno de los hechos diferenciales respecto al hospital, que es todo horario de mañanas. Si encima hacemos otra tarde más, es algo que penaliza mucho más. Entonces nosotros el acuerdo que hemos llegado, por lo menos el pilotaje que estamos haciendo, y el acuerdo así lo recoge, es que se puede hacer tanto en mañana como tarde. Por ejemplo, ese día de tarde que nosotros hacemos, esa mañana se podría hacer esa consulta de rebosamiento. Sería una consulta de rebosamiento. ¿Qué significa rebosamiento en este caso? El rebosamiento, como su propio nombre indica, es aquello que rebosa de la demanda ordinaria. Lo que no puedes coger, ¿no? Eso es. De esas 35 que parece ser que se han fijado ahí, pues en vez de seguir subiendo y ver 40 y tantos, ver 50 y tantos, que el hecho no es solo verlo, es decir, es la calidad de lo que ves. Si lo pensamos, ver 40, 50, 60 personas significa que a esa persona la estás dedicando 3, 4 minutos y además con la prisa de que tienes esperando muchas más personas afuera, con lo cual indudablemente la calidad de la atención va a dejar mucho que desear y luego para nosotros nos penaliza con la posibilidad de cometer errores, claro, que es mucho más grande. ¿10 minutos es suficiente? Bueno, 10 minutos es lo que siempre hemos pedido las sociedades científicas, es lo que se ha pedido al menos para un paciente.
dependiendo del motivo de consulta o de los motivos de consulta, porque aquí hablamos de uno y puedes venir por un motivo, pero hay personas que vienen por 3 o 4 motivos de consulta en una única consulta. Entonces, evidentemente, hay cosas que pueden ser muy sencillas y en 3 minutos las vas a solucionar, pero hay personas que van a necesitar media hora y ahí somos nosotros los profesionales médicos los que de algún modo tenemos eso que dimensionarlo. Pues en alguna ocasión tienes que tener un estado de nervios importante, ¿no? Porque puede haber un paciente que necesite desahogarse, ampliar la información de alguna manera. Y claro, ¿cómo le dices con el reloj en la mano, señora, señor, rápido? Sí. Tiene que ser para vosotros bastante delicada la situación, ¿no? Sí, evidentemente. Es decir, nosotros, además, de hecho, yo creo que en general no es algo que hagamos que estemos con el reloj en la mano y lo contemos. Pero sí que es verdad que al final se van acumulando pacientes fuera y cuando vas saliendo a llamar a las siguientes visitas, pues vas dándote cuenta un poco de la dimensión del problema cuando se te acumulan. Y eso implica que los siguientes pacientes, cuando con no te has entretenido 15, 20 o 30 minutos, pues les vas a tener que dedicar menos tiempo. O sea, que tú como profesional, que sabes el día a día de un centro de salud, que es ahí donde se ven las cosas, consideras que a corto plazo va a ser un alivio para las listas de espera, ¿no? Sí, sin duda. Nosotros, como digo, llevamos un pilotaje de 1 mes y yo creo que están funcionando las cosas razonablemente bien. Hemos disminuido la lista de espera, pese a que en este periodo tenemos un profesional de baja durante ya un tiempo elevado, pese a que ha habido personas que han ido a asistencia a cursos, han tenido días de libre disposición, han tenido días de vacaciones. Y yo creo que las cosas están funcionando razonablemente bien. No digo que de forma óptima, pero razonablemente bien. Y desde luego, de cara al paciente, muchos nos lo dicen. Bueno, si es que antes pedí y tenía por 1 semana y ahora resulta que me han dado para mañana. Veíamos antes en las imágenes, en la información que hemos ofrecido al consejero de Sanidad, hablando de este acuerdo y hablando también de esa preocupación relativa a una pronta jubilación de determinados sanitarios, y lo vinculaba con menos salida de alumnos de las facultades de medicina. Pero luego lo explicaba o lo focalizaba en determinadas especialidades. Es decir, que decimos muy alegremente faltan médicos, pero quizás lo que faltan es en determinados sitios. En otros hay muchos y en otros muy pocos, según la especialidad. Eso es, en efecto es un problema más del sistema MIR, de las especialidades, que no de falta de médicos. De hecho, el consejero lo ha dicho muy bien, porque yo estoy acostumbrado a oír a muchos políticos y el discurso es siempre faltan médicos. No, faltan médicos en determinadas especialidades, y además determinadas especialidades que pueden ser 15, no más de 20. Estamos hablando cuando tenemos alrededor de 50 especialidades en España, especialidades médicas. Es decir, más de la mitad de las especialidades, los que están haciendo el MIR o los que van a hacer el MIR, van a ir directamente al paro. O se van a buscar una salida en la privada o se van a ir a Europa, que es lo que están haciendo desafortunadamente muchos, porque estamos pagando eso con dinero público, con un coste muy alto. Es la carrera con un contenido técnico y asistencial más directo y la más cara de todas las carreras, de los grados, como se denominan ahora, y cada vez más tenemos profesionales altamente cualificados que les reciben con los brazos abiertos en el resto de Europa. Hablas de la privada, claro. La pregunta, ¿también ha afectado a la privada en la erosión que sufre la pública? Porque al tener este problema en la pública, muchos han hecho en seguro privado, los privados quizás se han visto sobresaturados, o sea, en ciudades como Burgos, que los médicos son los que hay, ¿no? Y que muchas veces compaginan lo público con lo privado, llegará un momento que también se haya resentido la atención privada. Sí, sin duda, y lo estamos viendo. De hecho, no solo tenemos lista de espera en la pública, sino que muchos lo estarán viendo, que en la privada empiezan a tener una lista de espera y cada vez más importante. Por una parte, porque la presión asistencial les está pasando como en la pública, porque están reproduciendo el sistema público, y luego también por las condiciones económicas y laborales que están reproduciendo las de la pública en la privada, y entonces están teniendo el mismo problema. Sí, continúa. Sí, yo me gustaba mucho un poco eso, lo que habíamos apuntado con el tema del discurso de faltan médicos. Yo sí que diría, faltan médicos en algunas especialidades. De hecho, el problema hoy por hoy es en el MIR, es decir, es algo que es de competencia nacional, que no es de competencia regional, y es donde hay que abordarlo, sí, que evidentemente en conexión con las comunidades autónomas, porque al final son quienes van a abonar las nóminas y quienes tienen las transferencias, pero una de las pocas cosas que nos queda afortunadamente, por lo menos yo pienso que afortunadamente, con competencias a nivel estatal, es precisamente el sistema MIR. Y el sistema MIR, el problema es que desde hace muchos años se le viene diciendo por las sociedades científicas, por las diferentes especialidades, qué plazas deberíamos de intentar incrementar y cuáles deberíamos de minorar, y seguimos sacando prácticamente igual el mismo porcentaje que hace 20 años.
Ha aumentado el número, pero el porcentaje es muy similar. Y luego las necesidades no se corresponden. Medicina de familia, por ejemplo, este año ha sido el boom y hemos sacado un 28% en el MIR, pero necesitaríamos un 55%, es decir, no cubrimos ni de lejos. Y pediatría, que necesitaríamos un 15%, ha sacado un 4%. Es decir, el problema es eso. Sin embargo, seguimos sacando otras especialidades que a fecha de hoy necesitaríamos muy pocos o ninguno. Claro, Ángel, es que los datos hablan por sí solos, tal y como lo estás relatando. A este respecto, contarles que el PSOE va a pedir mañana en la Comisión de Sanidad que se cambie este plan de choque propuesto por la Consejería para reducir las listas de espera. Aseguran que tras una inversión de 5 millones de euros, solamente se ha conseguido que baje una media de 23 días. Proponen, por ejemplo, formar equipos asistenciales y quirúrgicos de mañana y de tarde. El Partido Socialista defenderá en las Cortes un plan alternativo para combatir las largas listas de espera. En Burgos, a 31 de diciembre, había 6.687 pacientes a la espera de ser operados. Después de este extraordinario esfuerzo de las pionadas, este desembolso que les comentaba, se ha conseguido disminuir la lista de espera en 23 días de media en toda la comunidad autónoma, ¿no? Ahora mismo en Burgos el tiempo medio de espera es de 163 días para la lista de espera quirúrgica, la segunda peor después de la de Salamanca. Proponen se abandone paulatinamente la estrategia de externalización, se refuercen las plantillas y se formen equipos asistenciales y quirúrgicos permanentes, por ejemplo, de mañana y de tarde, para utilizar los recursos públicos al 100%. Habiendo recursos, habiendo quirófanos, habiendo pruebas y ecógrafos, pruebas para realizar pruebas de diagnóstico, ¿por qué no se utilizan al 100% en lugar de externalizarlo al sector privado? Es decir, esta es la propuesta que lanzamos desde aquí, utilizarlo todos los recursos públicos. Y si hay que cambiar esa estructura horaria, hágase. El PSOE aboga también por recuperar el incentivo de exclusividad u otra medida similar para retener a los profesionales en la sanidad pública. Permita y vuelva a situar al profesional que ante esa disyuntiva prefiera siempre la pública. Los socialistas proponen además comenzar a contabilizar las listas de espera en atención primaria. Pues justo cuando hay un acuerdo entre médicos y consejería, el PSOE pide que se suspenda, ¿no?, este plan de choque, que supongo que abarcará más aspectos que los de las consultas. ¿Qué te parece, Ángel, esto que ha propuesto tanto la Secretaría Provincial como el Procurador Socialista? Bueno, tenemos un problema, vuelvo a insistir, que es el tema de los profesionales. Puede ser una buena idea, igual que se va a hacer en primaria con esas peonadas, con esa consulta de reposamiento que se va a hacer por la mañana o por la tarde, solapándose con esa otra consulta y además poniendo unos límites para que verdaderamente sea efectiva. Eso es verdad que se puede extrapolar al medio hospitalario, pero para eso necesitas gente. Nosotros, por ejemplo, decía antes, lo estamos haciendo en nuestro centro, pero lo estamos haciendo en nuestro centro como de forma voluntaria. Esa consulta de reposamiento lo estamos haciendo la mitad de los médicos del centro. Y eso va a pasar exactamente igual en el hospital, es decir, es algo que implica una jornada extraordinaria, que es voluntario y que luego veremos cuántos profesionales están dispuestos a hacerlo. Sí, porque los sindicatos ya han dicho, cuando hablaban de las peonadas, para este reciente acuerdo, que cuando ya se había propuesto con anterioridad no había surtido el efecto deseado. Porque entre que unos trabajaban en la pública y en la privada no podían dedicarle más horas y otros sinceramente no les interesaba, tampoco había supuesto un revulsivo para contribuir a solucionar el problema. Claro, por eso digo que vamos a ver esas propuestas, luego hay que llevarlas a la práctica y ver si son viables. Evidentemente las peonadas te quitan lista de espera, igual que nosotros en primaria, si tenemos una lista de espera para atender a sus pacientes, lo que hay que hacer es poner unos límites para que sea efectiva. Es decir, si tú en tu jornada ordinaria vas a resolver un número de demandas, pues verás otro número de demandas en esa jornada complementaria. Pero luego, insisto, la voluntariedad de los profesionales está ahí, a nadie se le puede obligar a hacer horas extras, más cuando además muchos de los profesionales, y más en el ámbito médico, tenemos además una atención continuada, unas guardias, que con los años, pues muchos nos podemos ir a lo mejor ir librando de esas guardias, pero que implica una penalización grande y, como decíamos antes, sobre todo para la conciliación de la vida laboral y familiar. Bien, pues voy a pedir en la mesa una reflexión sobre la conversación que hemos mantenido con el doctor Matías. Chema, bueno, estoy viendo los apuntes de Salvador de Foronda, parece que está, vamos, haciendo el mío en esta mesa. Igual está tomando notas para otro libro de tributos, Salva. Yo, si me permites una pregunta al invitado, porque la verdad es que me ha parecido, súper didáctica la explicación.
Es verdad que se tiende a decir no hay médicos, pero dices también que no hay médicos en primaria, pero que también hay ausencia de médicos en el hospital. A lo que voy, ¿por qué hay tan pocos médicos? Es decir, ¿el problema salarial comparado con Europa es un problema? Es decir, ¿cómo se soluciona? Aparte de, lo del MIR, yo no lo tenía, no lo sabía cómo lo has explicado, y me parece, en fin, no sé cómo a alguien no se le ocurre cambiar los baremos en cada especialidad, como bien planteabas, ¿no? Es decir, ¿cuál es el problema real o los problemas reales para que no haya más médicos en España? Bueno, un problema fundamental que no se ha abordado porque no era el tema, pero está ahí, son los tutores. Por ejemplo, en medicina de familia se están sacando el número máximo de plazas posibles, pero claro, para esos residentes que se van a formar necesitas un tutor. Y resulta que los tutores, volvemos a otro tema, es una actividad que es absolutamente voluntaria y sin ningún tipo de incentivación. Entonces, depende de la buena voluntad, es decir, lo haces porque estás convencido de que alguien lo tiene que hacer y alguien tiene que enseñar a quien se inicia, porque además contigo hicieron lo mismo, pero eso hay que profesionalizarlo. No puede depender de la buena voluntad, porque además mañana todos los que somos tutores nos plantamos y decimos que dejamos de serlo y no pasa nada. No pasa nada desde el punto de vista nuestro, me refiero. Claro, para el sistema sería el caos. O sea, una medida de presión tremenda. Entonces, eso hay que profesionalizarlo, eso no puede quedar a libre albedrío, y llevamos con ello, como digo, 25 años sin solucionarlo. Salva. Yo la verdad es que estoy de acuerdo con todo lo que has dicho, ¿no? Porque además, como mi vida por parte de mi mujer, son todos, pues, están en la medicina, pero sí que es verdad que hay una cosa que es importante decir, se necesitan más médicos, pero también es verdad que hay más pacientes y luego, sobre todo, hay más enfermedades, con lo cual todo aumenta. Yo estoy de acuerdo que determinadas cuestiones se externalice, porque ¿cuál es el objetivo de cualquier proyecto? El objetivo de cualquier proyecto es atender al paciente. Y también hay que tener en cuenta que el médico no solo tiene que atender al paciente, sino se tiene que preparar, se tiene que estudiar, y eso parece ser que no se contabiliza, o que eso no sé, hay partidos políticos que piensan que eso es una labor que tiene que hacer en casa. Eso es una labor de sus horas de trabajo que también se tiene, y luego se tiene también que actualizar. El trabajo de un médico no es solo ver pacientes, es estar al día, recibir al paciente y darle la mejor atención. Y si dar la mejor atención es también a ese paciente, es poderlo externalizar y que ese paciente salga de las listas de espera, ¿por qué vamos a decir que no? También es verdad que también quiero hacer otras salvedades, es que el médico está mal pagado. Y lo voy a decir porque sencillamente cuando los médicos, y lo he dicho en este programa varias veces, cuando un médico sale del MIR, enseguida se va al extranjero. ¿Por qué? Porque se le paga más. Y eso es otra de las cuestiones que hay que tenerlas en cuenta. Es decir, el médico le prepara durante 3 años o 4 años y a los 4 años no tiene tampoco una plaza fija. No tiene un contrato, porque en el UBO hay muchos médicos que no tienen un contrato indefinido. Son contratos que se hacen por año y se van renovando. Con lo cual, algo está pasando. Es decir, vamos a decir que si se necesitan médicos, que se contrate a todos los médicos y con un contrato indefinido. Y sobre todo cuando acaba la especialidad, hay que darles ese contrato. No puedes esperar a que esos se vayan al extranjero, porque sencillamente cobran más y sobre todo les dan una calidad y una infraestructura fuera de su ámbito sanitario mucho mayor que el que se da aquí. Al hilo de lo que estás diciendo, le pregunto a Ángel, ¿es más el dinero o pesa más en el caso de los médicos españoles la estabilidad? Son las condiciones laborales. De hecho, hay encuestas al respecto y básicamente son las condiciones laborales, que incluye todo, o sea, evidentemente el dinero. Nosotros hicimos, de hecho, una encuesta en el Colegio de Médicos de Burgos. Lo primero es verdad que no era el dinero, pero la segunda sí que era la remuneración económica. Lo contaba muy bien el tema económico, es decir, cruzar la frontera, o sea, en el caso de Francia, puede multiplicar por 5, un 500% el sueldo que cobra en España. Es una estamos hablando de algo. Barbaridad, Cuando, por ejemplo, solo tiene además publicado la OCDE de la Europa de los 28, comparado el sueldo de un médico con el salario medio profesional, nosotros ocupamos el puesto 27, solo está por detrás Grecia. Eso está ahí, son hechos incontestables y están publicados, son públicos. De acuerdo, pues una preocupación que estamos tratando, la de la falta de médicos, que también ha manifestado hoy el consejero de Sanidad. Alejandro Vázquez prevé que ante las futuras jubilaciones y con el número actual de alumnos que salen de las facultades faltarán recursos, y a lo que ya hemos comentado con nuestro invitado, en varias especialidades. Sobre todo de médicos especialistas en medicina familiar y comunitaria, y empezamos también a ver
problema en cuanto a falta de enfermeras, que también es preocupante. Realmente en los próximos años, con las previsiones que tenemos, también va a haber, por el número de jubilaciones que se prevén y el número de alumnos y alumnas de las escuelas de enfermería, de la Facultad de Enfermería, vamos a ver que también podemos tener un problema en esta categoría profesional. Actualmente, la media para conseguir una cita con el médico de atención primaria es superior a una semana. Los ciudadanos nos comentan que, en algunos casos, tienen que esperar hasta 10 días para ser atendidos. Ante esta situación, hay pacientes que optan por acudir a urgencias. Pedí la semana pasada y me dieron para el próximo martes, una semana y algo. Tardan entre 7 y 10 días. O sea. ¿Anteriormente tardaban menos? Pues 2 o 3 días. Pues la última vez tardaron 7 días, una semana entera. Que normalmente antes era pues al día siguiente o 2 días. Pues no nos gusta que tarde una semana, pero bueno, hay que ponerse en su lugar también, ¿no? Que vamos al médico a veces, ya sabes, por nada, ¿eh? Más que yo con los pequeños, y bueno, pues son cosas que entiendes un poco urgentes y que al final te dan cita pues para 8, 9, 10 días y igual lo necesitas para el día siguiente o para los 2 días. Entonces, pues después de 8 días ya casi que lo arreglas mejor yendo a urgencias que en primarias. Pues ya ven que al final pasa lo de siempre. Consecuencia de saturación en el servicio de urgencias, Ángel, algo que no es nuevo. No. Yo creo que cuando había menos lista de espera también estaba saturado el servicio de urgencias. De hecho, ha habido muchísimas campañas durante años de urgencias son urgencias, no algo que pueda esperar para otro día. Sí, ese es un problema también de la sociedad. Es verdad que la población ha envejecido, con lo cual las necesidades son mayores y la presión asistencial se va incrementando y se va a incrementar en los próximos años, porque somos uno de los países más envejecidos y en concreto Castilla y León junto con Asturias las comunidades más envejecidas. Eso va a aumentar. Pero luego, por otra parte, tenemos también una alta frecuentación de la población, incluso de la que no es tan mayor, y es porque se ha convertido en un bien de consumo, igual que otras cosas, y también a lo mejor por la influencia de los medios de comunicación, los mensajes que damos, pues es verdad que transmitimos una premura para muchas de las necesidades de salud, que al final eso hacen que vayan a urgencias. Y además es paradójico, porque es verdad que la urgencia, cuando se necesita, sin duda, es decir, que para eso está y para eso se llama urgencia, pero es que somos el país con mayor número de urgencias del mundo, que es una cosa paradójica. España figura en todos los listados de países del mundo, figura en el ranking con una mejor expectativa de vida y con una mayor calidad de vida. Y sin embargo luego resulta que somos los que más vamos al médico y los que más vamos a urgencias, pero además con una diferencia abismal. Los últimos datos que he publicado, en España, más o menos solo en primaria, hay 40 millones de visitas al médico anuales, en urgencias, hablo solo de urgencias. 40 millones. 40 millones de visitas en urgencias anuales, lo último que he publicado el año 2020. Solo del ámbito de primaria, que luego hay otras 35 millones en el ámbito hospitalario y luego entre emergencias, pues no sé si son 4 o 5 millones. Es decir, hablamos de prácticamente 70 o 80 millones de consultas solo de urgencias al año. Bien, pues con el doctor Ángel Matía hemos tratado ese acuerdo al que han llegado sindicatos y Consejería de Sanidad. Veremos si surte efecto, ojalá que sí, si los facultativos confían en ello, seguramente sea cierto. Gracias, doctor, por estar aquí. Buenas noches. Muchas gracias. Hasta la próxima. Pues seguimos con más actualidad porque Partido Socialista y Podemos ya tienen un principio de acuerdo sobre qué reformar de la ley del solo sí es sí para detener las revisiones de penas que ya pasan las 300 a la baja y más de 30 agresores sexuales, violadores han salido antes de lo previsto de prisión. Lo ha avanzado esta mañana el ministro Félix Bolaños, afirmando estar en un momento que es clave de la negociación para conseguir una regulación que dicen que tiene que ser impecable, lógicamente. Lo que es evidente es que este asunto ha vuelto a suponer una importante grieta en el gobierno de coalición. Félix Bolaños afirma que PSOE y Podemos se han puesto de acuerdo sobre cómo empezar a acordar la corrección de la ley del solo sí es sí. Estamos de acuerdo en dos cosas, que es, en primer lugar, mantener el consentimiento en el centro de la ley penal y, en segundo lugar, que no se pueden repetir rebajas de penas a agresores sexuales. El ministro añade que en estos momentos se está realizando una negociación a nivel técnico. En público se mantienen el debate y los reproches, como el de la ministra Ione Belarra, quien en una entrevista en Televisión Española ha afirmado que al PSOE le tiemblan las piernas ante las presiones del PP. Entre tanto, los populares siguen tendiendo la mano en este asunto.
¿Cuál es el requisito que ponemos? Hombre, reponer la intensidad de las penas anteriores. Poco más. Nuevas Generaciones del PP se ha concentrado frente al Ministerio de Igualdad reclamando una corrección de la ley y exigiendo la dimisión de Irene Montero. Pues casi 3 meses desde que entra en vigor esta ley. ¿Ha pasado mucho tiempo para que nos demos cuenta de que había que modificar? Ha pasado una eternidad, o sea, es que yo... Es que ¿a quién se quiere convencer? O sea, sigo sin entender que este asunto no se resolviera a la semana después de haber aplicado una ley que se veía que tenía errores. El fondo de la ley seguramente lo comparte el 90% de la población española, pero es evidente que, que la ley deja una laguna muy importante en ese periodo transitorio de los antiguos penados. Oiga, esto había que haberlo resuelto el primer día. Gente de izquierdas, gente de derechas, nadie lo entiende. Y esta bronca que existe todavía, esta mañana decía la secretaria general de Podemos si al PSOE le tiemblan las piernas porque quiere cambiar esto, y si es que todavía que haberlo cambiado hace 3 meses, y al final no, a mí me parece una cuestión de parvulario, por la negativa a algunos o algunas a reconocer un error que no se haya modificado a la semana siguiente. De verdad, es incomprensible. Y luego mira qué situación tiene que tener a nivel interno este gobierno de coalición, que Yone Belarra, ministra en el Consejo de Ministros, como echando la culpa al Partido Socialista, lo que decía Chema, que le temblaban las piernas por ceder ante la derecha. Es que no es ni derechas ni de izquierdas, es una cuestión que una ley que tiende a mejorar algo, lo que está haciendo es empeorarlo totalmente. Es que las primeras personas que lo entienden son la gente de izquierdas. Claro, sí, bueno, es que son los primeros que lo entienden. Todos los que han salido, entre ellos tú. Es que me hace gracia, ¿no? Porque dice Bolaños, va a haber una regularización impecable. Fíjate, impecable, cuando resulta que ellos obviaron los informes del Consejo de Estado y obviaron los informes del Consejo General del Poder Judicial. Pero es que no tenía que haber salido el Consejo de Ministros. El Consejo de Ministros de entonces había 3 magistrados. Estaba Marlaska, estaba la de Defensa, Margarita Robles, y estaba yo. Es decir, 3 magistrados y varios que son abogados. Y antes ya lo dijo Carmen Calvo y la otra persona que ahora está en el Supremo, con lo cual se sabía perfectamente que eso no era así. Y además va luego al Congreso y lo votan 210 personas. Y ahora todos dicen, vamos a regularlo, qué mal está esto, pero bueno, es que había que correrles a boinazos. A mí me encanta cómo buscamos sinónimos. Lo que es una metedura de pata descomunal son efectos indeseados. ¿Sabes quién va a tener al final? Suena hasta bonito, ¿A quién le van a echar la culpa al final de todo este tema? El político no va a tener la culpa, sino la van a tener los jueces. Fíjate lo que te estoy diciendo. Esto acaba diciéndolo que la culpable son los jueces, cuando esto nunca debió salir del Consejo de Ministros, y menos si los preceptivos informes. Lo dejamos aquí. Hasta aquí nuestra mesa de actualidad, primera parte de Noticias 8 edición noche, protagonizado por Chema Jiménez. Gracias, Chema, que descanses. A vosotros. Salvador Fernando, lo mismo. Hasta Muchas la próxima. gracias. 2 minutillos y venimos con el pronóstico del tiempo y algún detalle más de la actualidad que nos deja este miércoles. Hasta ahora, 2 minutos. Últimos minutos de Noticias 8 edición noche para contarles que la Fundación Octavo Centenario de la Catedral de Burgos ha recibido hoy en Madrid el premio Bravo Especial. La Comisión Episcopal para las Comunicaciones Sociales ha reconocido su papel en la divulgación de los derechos humanos y valores evangélicos. Junto a la Fundación han sido premiados, entre otros, la corresponsal Almudena Ariza, el cantante Manuel Carrasco o el arandino Adolfo Blanco, presidente de A Contracorriente Films. Esperemos que este punto de partida pueda ser cada año cumplido con programaciones que sigan impulsando la presencia de Burgos en el panorama internacional. Nos ha aglutinado pues toda la fuerza que tiene, no solo cultural, sino espiritual y de patrimonio de nuestros burgaleses, y por lo tanto, bueno, pues tenemos ahí un reto de, bueno, pues tratar, pero vamos, el reto de la Fundación del Octavo Centenario se ha cumplido, yo creo que con creces. Pues vamos ya con la previsión del tiempo. Mañana, Día de las Candelas, seguiremos registrando un aumento de las temperaturas máximas. Aún así, el amanecer será frío, pero según avance el día, los termómetros llegarán a registrar hasta 10 grados. Conocemos la previsión meteorológica para este jueves 2 de febrero. En el norte de la provincia tendremos cielos cubiertos y una escasa probabilidad de lluvias. En municipios como Espinosa de los Monteros amaneceremos con nieblas y en Medina de Pomar se irán despejando las nubes.
Conforme abandonemos Merindades y Valle de Mena, se irán despejando los cielos. En el centro de la provincia se notará un ligero aumento de las temperaturas máximas, pero persistirán las heladas de madrugada. En la capital alcanzaremos los 9 grados. En el oeste lucirá el sol y el viento amainará, generando una sensación más agradable que en estas últimas jornadas. En la mitad sur no habrá presencia de nubosidad y las temperaturas llegarán a alcanzar los 13 grados en Salas de los Infantes. Para mañana en Burgos capital tendremos cielos despejados y temperaturas entre -1 y 9 grados. El viento soplará débilmente de noreste. El avance de previsión para los próximos días deja jornadas estables sin precipitaciones y con alza de temperaturas. Las mínimas seguirán siendo negativas, incluso más bajas, propiciadas por los cielos despejados. Y ya nos marchamos, gracias como siempre por informarse con nosotros, descansen y si quieren mañana aquí estaremos para contarles lo que pasa. Buenas noches.